¿Están viendo el...? Sí. Sí. Entonces, tanto la ayudantía 3, la que les veo, como esta, es sobre discriminación de precios, y este resumen abarca prácticamente toda la materia de las dos ayudantías. Entonces, la discriminación de precios, una firma discrimina precios cuando la relación de precios entre dos bienes similares es distinta a la razón de sus costos. Un ejemplo súper simple, como para que lo vayan visualizando, es, no sé, pónganse el caso de Coca-Cola y Sprite. Si la Coca es más cara que la Sprite, porque cuesta más hacerla, en términos de costo, no existe discriminación de precios. En cambio, si el costo de producción es el mismo y los precios difieren, estamos frente a un caso de discriminación. Una pregunta clave que hay que hacer es si hay poder de mercado. ¿Qué precios cobramos? Ya hemos visto que en el caso sin poder de mercado, es decir, un mercado competitivo, la fijación de precios viene dada por la condición precio igual costo marginal. Sabemos también que el monopolista, en el mismo caso, sin discriminación de precio, elige producir hasta que ingreso marginal es igual a costo marginal. Y si se le permite realizar discriminación de precios al monopolista, es decir, puede cobrar precios distintos a distintos grupos de personas, quizás este encontrará rentable producir en un punto distinto a la condición que siempre hemos utilizado, que es ingreso marginal igual costo marginal. Entonces, nuevamente surge una pregunta importante. ¿Cómo puede el productor ganar más dinero? Es decir, ¿cómo podemos montar el excedente del productor? Para esto existen las siguientes posibilidades. 1, aumentar la demanda. 2, ahorrar costos. Y 3, discriminación de precios. Entonces, finalmente, la discriminación de precios aparece como consecuencia de la intención de maximizar utilidades a costa del excedente del consumidor. Como ustedes ya saben, lo hemos visto en ayudantías anteriores, el excedente del consumidor es la plata que los consumidores están dispuestos a pagar. Entonces, la diferencia entre lo que está dispuesto a pagar y lo que efectivamente pagó es el excedente, que en este caso el productor está decidido a capturar. Más. Unas preguntas claves que hay que realizarse para determinar si hay discriminación de precios son 3. La primera es la misma firma? Segundo, ¿son productos similares? Y tercero, ¿se justifica la diferencia en precio por la diferencia en costos? Si la respuesta es que sí, se justifica la diferencia en precio por la diferencia en costos, entonces no existe discriminación de precios. Como ustedes saben, tenemos primero que nada dos tipos de discriminación de precios, que es la directa, por un lado, y la indirecta, y cada una se subdivide en otras discriminaciones. Entonces la directa se subdivide en primer y tercer grado. En estos casos, si tienen más información sobre los clientes, pueden diferenciar a los consumidores en base a ciertas características como género, edad, nacionalidad, etc. Entonces, a miembros de un mismo grupo se les cobran mismos precios, mientras que a diferentes grupos de consumidores se les cobran precios distintos. Dentro de esta categoría directa, tenemos, bueno, como les dije, primer grado, que la verdad, es un caso súper hipotético, en el que a cada consumidor le cobro su máxima disposición a pagar. Y es hipotético porque necesito mucha información. Tengo que saber exactamente cuánto está dispuesto a pagar cada consumidor, y ese es el precio que le cobraré a cada uno de ellos. Entonces, como se pueden imaginar ustedes, la vida real eso es prácticamente imposible. Luego tenemos la de tercer grado. Acá el monopolista puede identificar grupos o segmentos de consumidores. Dentro de los grupos hay valoraciones similares, pero entre grupos las valoraciones son distintas. Acá nuevamente también hay atributos observables que lo identifican, como si son estudiantes, si son trabajadores, etc. Después tenemos la indirecta, y acá la única que está en la de segundo grado, donde se tiene menos información sobre los clientes, ya que no se conocen las demandas individuales, y a todos los consumidores del mercado se les ofrecen las mismas opciones de precio, y son los consumidores que se terminan autoseleccionando en los grupos. Vamos ahora con la ayudantina. ¿Están viendo la guía, cierto? ¿No? A ver. Ahí está la guía. Entonces vamos con el primer ejercicio, el 3 de la guía D. Un monopolista ofrece un bien Q, cuya función de demanda es la que aparece ahí. El bien tiene un costo igual a 3Q. A. Supongo que el monopolista no puede discriminar de ninguna forma. Calcule el precio, cantidad, utilidades y pérdida social. B. Supongo que el monopolista tiene información perfecta sobre los individuos que compran su bien y puede discriminar.
buscar el precio, cantidad y utilidad del monopolista. Si él decide utilizar una tarifa de dos partes, ¿cuáles serían las cuotas fijas y variables para cada grupo? ¿Cuánto sería la pérdida social? Entonces, Disculpa, la ayudantía, los ejercicios están subidos en web curso. sí, la guía es la guía D en la que estamos trabajando. Está en web curso. Vale, gracias. Vale. Entonces, este es el ejercicio 3 de la guía D. Lo ideal es que lo tengan abierto como para ir viendo los datos. Igual yo voy a anotar todo. Entonces nos decían que, vamos a dar los primeros datos. La función de demanda, UDP, era igual a 3 menos P séptimos. De acá, como lo hemos hecho en otro ejercicio, tenemos que sacar la función inversa de la demanda, que es la que nosotros graficamos. P de Q, y esta sería 21 menos 7Q. Nos dan los costos totales, son igual a 3Q, y nos dicen que es monopolista. Entonces, en el inciso A nos decían que es sin discriminación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo va a actuar el productor? ¿Alguien me puede contestar? ¿Un solo precio? Pero ¿cómo va a actuar? ¿Como competencia perfecta? ¿Como monopolio? Como monopolio. Exactamente, como monopolio. Entonces, sin discriminación, él actuará como monopolio. Y, como ya vimos en muchos ejercicios, la condición monopólica es que el monopolista igual el ingreso marginal con el costo marginal. Nosotros tenemos la función de costos totales, por lo tanto podemos calcular el costo marginal, que sería la derivada de los costos totales con respecto a Q, y eso nos da 3. Y el ingreso marginal, no voy a entrar ahí. ¿Alguien se acuerda cómo se calculaba? Es la fórmula de pi igual a P por Q menos costo total. No, esas son las utilidades. El ingreso marginal se calcula como la derivada de la inversa de la demanda por Q más P. Entonces esto sería igual a menos 7Q más 21 menos 7Q. Y eso nos da 21 menos 14Q. Entonces ya tenemos el ingreso marginal y el costo marginal. Ahora los igualamos. Disculpa, Dime. yo había visto ejercicios donde calculan pi como maximización de pi y después lo derivan y ahí uno saca el ingreso marginal. Sí, también se puede hacer así. De hecho, en la ayudantía que les debo, ahí casi todos están calculados de esa forma. Ya, y la otra forma es la derivada de P por Q más P. No, esa es la fórmula para sacar el ingreso marginal. Ya. ¿Podría Eh, volver un poco que no lo alcancé a notar? vale, ahí está. Al final, la condición monopólica de ingreso marginal igual a costo marginal nace de la resolución del problema de optimización del monopolio. En la otra ayudantía lo tengo bien explicado, así que ahí le va a quedar súper claro. Vale, bacán, gracias. ¿Listo? ¿Copiaste? Sí, Ah, perfecto. Entonces, tenemos calculado el ingreso marginal y el costo marginal, lo único que queda es igualarlos. Entonces, 21 menos 14Q es igual a 3. Y de ahí nos sale la cantidad monopólica, que sería 18 partido en 14.
con la cantidad monopólica podemos calcular el precio monopólico, que sería evaluar esta cantidad en la función inversa de la demanda. Es igual a 21 menos 7 por 18 partido en 14. Y es igual a 12. Entonces el precio monopólico, 12. Ya con la cantidad monopólica y el precio monopólico podemos calcular las utilidades del monopolista, que es pi. Pi es igual a P por Q menos costos. Por lo tanto, pi es igual a 12 por 18 partido en 14 menos 3 por 18 partido en 14. Ese 3 es de la función total de costos que era 3Q. Acá. Entonces, la utilidad del monopolio son 11,6. Listo. También nos piden calcular la pérdida social. Para eso yo les recomiendo siempre hacer un gráfico, ya que se ve mucho más claro. Ahí no se enreden con tonteras. Entonces, vamos a hacer el gráfico monopolio. Tenemos la inversa de la demanda. El ingreso marginal. Y el costo marginal. Ya tenemos dos intersecciones. Ese es nuestro Q óptimo, o sea, Q estrella, que es, viene dado por el equilibrio de competencia perfecta. Ahí lo vamos a calcular. El Q monopólico, tenemos el costo marginal, que son 3. Precio monopólico, y acá corta en 21. Entonces, el Q estrella, como les dije, viene dado de competencia perfecta, donde se iguala el precio igual al costo marginal. Entonces, 21 menos 7Q igual 3, nos da que Q estrella es igual a 18 séptimos. Por lo tanto. Y de este gráfico, ¿cuál es la pérdida social? ¿Qué me puede decir? ¿Cuál es el área que se debería demarcar? ¿No? ¿Nadie? La pérdida social es esa. Entonces, calcularla es súper fácil gráficamente. ¿Por qué, disculpa, por qué esa es la pérdida social? Así el gráfico de monopolio. Esa es la pérdida generada por el monopolio, como la pérdida en eficiencia, porque al final lo que está haciendo es cortar producción, por lo tanto hay gente que está dispuesta a comprar, pero con la menor producción no pueden acceder a los productos. Entonces, la pérdida social, el área, como les dije, era el área de ese triángulo. Sería 18 séptimos menos por es igual a 5,78. ¿Cuánto te dio el pi? El pi me dio, espérate, no me gusta 11,6. 11,6. Dale. Estaba medio raro. Sí. Ahí tenemos el inciso A. Vamos por el B.
tiro. En el B nos decían que se tenía información perfecta. Entonces, de acuerdo a lo que vimos en el resumen, ¿qué tipo de discriminación se puede realizar cuando tenemos información perfecta de los consumidores? Como pista era la que dijimos que era hipotética, que era súper difícil de llevar a cabo en la realidad. La directa, que puede ser de primero o tercer grado. Claro, la directa, y en este caso es de primer grado. Entonces, nos dice... ¿Cómo? No sé si se te prendió el micrófono. Ah, ya. ¿Ahí? Dale, tú dime. Ya ves, sí. Gracias. De nada. Entonces nos dicen que tiene información perfecta, por lo tanto podemos aplicar discriminación de primer grado. Entonces, en este tipo de discriminación se cobran precios distintos para cada consumidor, como vimos en el resumen. A cada uno se le cobrará su máxima disposición a pagar, lo cual es bastante difícil la realidad. Entonces, vamos a hacer un gráfico, para que les quede más claro. Acá tenemos la inversa de la demanda nuevamente. Nuestros costos marginales. Entonces, lo que se hará acá es que a cada persona, representada por estos puntos, se le estará cobrando su máxima disposición a pagar. Por lo tanto, esta área que representa el excedente del consumidor pasará a ser excedente del productor. Lo que está haciendo el productor es acaparando el excedente de todos los consumidores del mercado. Entonces, para calcular esto, es el área del triángulo. Entonces, el excedente del productor sería 21 menos 3 por 18 séptimos partido en 2. Excedente del productor es igual a 23,14. Perdón, me faltaron los 3. 2 Q estrella. Y 21. En la segunda parte de la B, nos dicen que se aplicará una tarifa en dos partes. ¿Alguien sabe la estructura de la tarifa en dos partes? ¿No? La tarifa de dos partes se compone por el precio por unidad. Disculpa, y en la parte 1 de la B, ¿cuáles son el precio y la cantidad? El precio y la cantidad son las de competencia perfecta. El, Estrella, el que calculamos acá. ya, Q estrella. Sí. Ahí. Ya. Entonces, como les decía, se compone de dos partes. Precio por unidad más un cargo fijo. El precio por unidad está dado por precio igual costo marginal, competencia perfecta, y el cargo fijo está dado por el excedente del consumidor. Entonces, en otras palabras, el precio por unidad es el mínimo precio que podría cobrar sin tener pérdida. Y la verdadera ganancia del productor se encuentra acá, en el cargo fijo que representa el excedente del consumidor. Entonces, vamos a calcular. Nos dicen que el costo total es 3Q, por lo tanto el costo marginal es 3. Luego, si hacemos precio igual a costo marginal,
nos da que el precio es 3. Y el excedente del consumidor es el que acabamos de calcular acá arriba, que es 23,14. Solo que en el caso anterior, en este caso va a ser excedente del productor también. Y excedente consumidor es igual a 23,14. Calculado antes. Temas que tienen que tener súper claros en la tarifa de dos partes son 3, básicamente. Uno, que no se recorta producción, se está produciendo la cantidad eficiente. El consumidor, o sea, perdón, el productor está ganando 0 pesos por unidad producida, ya que está cobrando precio igual a costo marginal, o sea, está cobrando el costo. Y la ganancia está en el excedente del consumidor. Al final se está llevando todo ese excedente, lo está transformando en excedente de producto. Después el ejercicio 3. Vamos con el 4. Voy a dejar de compartir pantalla acá. Y vamos a ver la guía. ¿Alguien me puede leer el ejercicio 4, por favor? ¿No? Voy yo. Rule 2 es el único restaurante de sushi en el barrio de Providencia. El costo marginal estimado por unidad, roll, de sushi es de 10 centavos, es decir, 0,1 dólares. No hay costos fijos y se enfrenta a una demanda que tiene la forma 20 menos 10p, donde Q es el número de rolls de sushi y P es el precio en dólares por roll. Esta demanda refleja las preferencias de un cliente promedio que ingresa al restaurante. A. Si REL 2 no puede discriminar entre sus clientes, ¿cuál sería el precio y cantidad a producir si el restaurante desea maximizar sus utilidades? ¿Cuál sería su utilidad económica? B. Roddeal decide probar un esquema de tenedor libre, que se traduce en cobrar solo un cargo fijo al entrar al restaurante y permite que los clientes puedan comer tanto sushi como deseen sin ningún recargo adicional. ¿Cuál sería la tarifa óptima de ingreso que le cobrará a cada cliente? ¿Cuánto consumirá el cliente? ¿Cuál será la utilidad económica que obtendrá por servir a cada cliente? Y la última, Rule 2 decide aplicar ahora una tarifa en dos partes, es decir, un cargo fijo por ingreso más un cargo variable por cada unidad de sushi que el consumidor ingiera dentro del restaurante. ¿Cuál será el cargo fijo por ingreso y el cargo variable por rol que maximizará las utilidades de Rule 2? ¿Cuál será la utilidad económica que obtendrá por servir a cada cliente? Vamos a resolverlo. Entonces este es el ejercicio 4. De la guía D. Vamos a anotar primero los datos que nos entregan. Nos dicen que es único productor. Por lo tanto, estamos frente a un monopolio. Nos dicen que el costo marginal por unidad es igual a 0,1. Nos da la demanda, es igual a 20 menos 10p, y de acá saquemos al tiro la inversa de la demanda, que sería 2 menos q décimos. Ojo que esta es la que siempre graficamos, no se lo olviden. Y esos son todos los datos. Entonces en el inciso A nos dicen que es sin discriminación, por lo tanto, igual que el ejercicio anterior, va a actuar como un monopolio.
monopolio, por lo tanto se aplica la condición ingreso marginal igual a costo marginal. Como vimos antes, el ingreso marginal se calcula como la derivada de la inversa de la demanda por Q más P igual a menos Q décimos más 2 menos Q décimos. Y el costo marginal lo dan, que es igual a 0,1. Luego igualamos ambos. 2 menos un quinto Q es igual a 0,1. Y eso nos entrega la cantidad monopólica a producir, que es 9,5. Entonces, con la cantidad que se va a producir en el monopolio, igual que antes, podemos calcular el precio monopólico. ¿Y esto cómo lo hacemos? Evaluando esta cantidad en la inversa de la demanda. Entonces igual a 2 menos un décimo por 9,5. Por lo tanto, el precio monopólico es igual a 1,05. Ya con la cantidad y el precio monopólico, podemos calcular las utilidades del monopolista, que se calculan igual que antes. P por Q menos costo marginal por Q. Entonces, pi es igual a 1,05 por 9,5 menos... Disculpa, ¿por qué Pero- costo marginal por Q? Porque hay... a ver, ¿cómo te lo explico simple? Al final, el costo marginal es el costo por producir una unidad más. Está relacionado directamente con las cantidades que tú vas a producir. Por lo tanto, tienes que calcularlo con tienes que multiplicarlo, perdón, por la cantidad monopólica que estás produciendo en el monopolio. No sé si se entiende. Vale. También, o sea, sí, y porque dice no hay costos fijos. Claro, claro que tenéis costos variables, ¿no? Vale. Vean el costo marginal por unidad. Entonces, pi es igual a 9,025. Acá está lo que preguntabas tú antes. Lo tenía anotado acá en la diapositiva anterior. Sobre el problema de maximización del monopolista. Entonces, lo voy a anotar acá en otro color. Entonces, algo importante que deben saber es de dónde viene la condición ingreso marginal igual costo marginal. Porque más adelante en otro ejercicio, o sea, en la ayudantía previa, vamos a utilizar esta definición. Entonces, origen, condición. Como les dije antes, esto viene de la resolución del problema de optimización del monopolista, que sería maximizar las utilidades, que sería P por Q, menos costo marginal por Q, ¿cierto? Vamos a aplicarlo directamente a este caso para que les quede claro. Entonces, para nuestro problema sería maximizar 2 menos Q décimos por Q menos costo marginal por Q, ¿cierto? Vamos a ordenar todo esto, nos queda 2Q menos Q cuadrado décimos menos 0,1 por Q. Acá lo que se hace es aplicar la condición de primer orden, que sería derivar las utilidades con respecto a Q
y igualarlo a 0. Entonces, si hacemos eso, nos queda 2 menos q quintos menos 0,1 igual a 0, y despejamos el q, y nos da que el q monopólico es 9,5. O sea, llegamos al mismo resultado de acá. ¿Dónde está? Ahí. Llegamos al mismo resultado, solo que con unos pasos de más. Al final, al usar la condición ingreso marginal y costo marginal, estamos utilizando el resultado de esta resolución del problema de optimización. Siempre es importante que tengan en cuenta de dónde vienen las cosas y no ser tan mecánicos al momento de aplicar. Traten de entender bien. Este fue un mini paréntesis. Vamos al inciso B. En el inciso B nos decían que se va a aplicar un tenedor libre y nos dicen que se va a cobrar un cargo fijo y que el precio por unidad es igual a 0. Por lo tanto, nuevamente va a ser un gráfico. Tenemos la inversa de la demanda, que corta en 2, y acá en 20. Este es el cálculo. ¿Qué sale abajo de cargo fijo? ¿Precio por 0? Precio por unidad. Voy a... sorry. Ah, vale, vale. Ahí, precio por unidad, igual 0. Entonces, lo único que tenemos que calcular de la tarifa es el excedente del consumidor, que corresponde al cargo fijo. Ese es nuestro excedente. Como les dije, el cargo fijo que cobraremos será el excedente del consumidor, ya que eso es lo máximo que vamos a sacar de beneficio como productores. Entonces, eso es igual al área de eso. 20 por 2 por 1/2. Entonces, el excedente del consumidor es igual a 20. Y ese es el cargo fijo. Luego las utilidades serían igual a pi igual a p por q menos costo marginal por q más el excedente que corresponde al cargo fijo. Pero acá nos dicen que el precio por unidad es 0. Por lo tanto, el P por Q es 0. Pero más. Luego, las utilidades nos quedan como 20 menos 20 por 0,1. Entonces el pi es igual a 18. Esto es el inciso B. Vamos con el C. En el C nos dicen que se va a crear una tarifa en dos partes, compuesta por un precio, nuevamente, por un precio por unidad, más un cargo fijo. Entonces, tarifa en dos partes. Y esta está compuesta por unidad más un cargo fijo. En este caso, el precio por unidad está dado por
precio igual costo marginal. Se produce lo mismo que en competencia perfecta, más el cargo fijo que sería el excedente del consumidor. Entonces primero vamos a calcular esto, el precio. Perdón, el precio por unidad. Nos dicen que el costo marginal igual a 0,1, por lo tanto, si precio es igual a costo marginal, precio es igual a 0,1. Y el excedente, perdón, tenemos que evaluar esto en la demanda. Esa es la cantidad. 20 menos 10. Lo único que hice fue calcular el precio que calculamos, el precio de competencia perfecta en la función de demanda. El 20 te dio por el cálculo del área del triángulo. El 20, ¿Cómo quedó ese 20? no, el 20 viene de, te lo muestro el tiro, de acá. De la función de demanda que nos dan al principio. 20 menos 10p. Entonces, el Q es igual a 19. Teniendo eso, vamos a calcular ahora la parte fija del cargo fijo, que es el excedente del consumidor. Uy. Ahí están viendo el cuaderno, ¿no? Sí. Excedente consumidor. Tenemos la inversa de la demanda. Los costos marginales. El eje del precio lo cortan 2, y el eje de las cantidades lo cortan 20. Ahí tenemos la intersección, que sería 19. Y el excedente del consumidor va a ser esa área. Entonces el cálculo de este súper fácil es calcular el área de ese triángulo, que es 2 menos 0,1 por 19 por 1/2. Y eso nos da que el excedente igual a 18,05. Entonces con esta tarifa de dos partes, ahora calculamos las utilidades de este caso. Tarifa de dos partes. Entonces, cálculo de P por Q menos costo marginal por Q más el excedente del consumidor, que es el cargo fijo. Esto es igual a 0,1 por 19 menos 0,1 por 19, por lo tanto se van, más el cargo fijo. Luego las utilidades son 18,05. Y eso es todo. Ahí está, tenemos el A. ¿Dónde está? El A, el B y el C. Como les dije, les debo la ayudantía 3, que la verdad, no sé, me pueden responder ahora los que están presentes también, si prefieren un video, o que durante esta semana busque algún horario que tenga disponible para realizarlo en vivo, y eso, así ustedes me... O sea, si subo el video me hacen las preguntas por mail, y si lo hacemos en vivo, igual que la modalidad de ahora. De los que están acá, ¿cuál prefieren? ¿Prefieren video?
Yo también prefiero video. ¿Sí? Sí, igual que en a querer video. Además, los horarios que tengo disponibles esta semana igual son tarde. Son pasados las 7 de la tarde, creo. Como post pega. Así que ya, igual voy a hacer una encuesta a un curso con las dos opciones y con el horario fijo. O sea, con el horario que define ahí. Y la responden ahí. Así que, Dale. eso. Una duda, ¿esto lo vas a subir ahora? ¿El video? Los apuntes. Los apuntes, sí. Tengo otra ayuntía ahora, así que después de la otra ayuntía lo puedo subir. ¿Vale? Dale, bacán. Así. Eso. Cualquier duda, me la hacen llegar. Vale, gracias. Vale, que estén bien.